¿Qué tal? Bienvenidos a Relatos Macabros. El día de hoy tenemos como título Imagen y Enigma. No obstante de contar con un equipo fotográfico de tecnología avanzada, Jesús se impactó al ver un ser extraño en la gráfica. Se trata hoy del caso de Jesús, que es un profesional de la contabilidad y finanzas, pero en sus ratos libres desarrolló un excepcional talento por la fotografía. Nuestro amigo no se dedica a este noble y creativo oficio de la fotografía, pero entre sus amistades y familiares poco a poco ha ganado terreno en eventos particulares, porque es de reconocerse su trabajo que lo convierte en todo un arte singular acabado. Desde luego que Chucho, para especializarse en este quehacer, lleva diferentes diplomados y cursos para perfeccionar esta actividad que tanto lo apasiona, porque además se ha sentido estimulado por muchos reconocimientos y satisfacciones personales por este trabajo. Por cierto, Jesús ha sido invitado para hacer diferentes compromisos como bautizos, primera comunión, 15 años, bodas, graduaciones y algunos eventos políticos. Se ha convertido en todo un profesional de la fotografía. Por tanto, siempre llega mucho antes a sus compromisos, para así tener un ángulo especial, iluminación correcta, espacio adecuado y cuidar todos los detalles para un mejor desempeño y los resultados sean de primer nivel, para que la calidad sea su recomendación entre sus clientes. En una ocasión Jesús fue contratado para hacer la fotografía oficial de una familia que se enteró de su buen trabajo, por lo que se trasladó todo su amplio y valioso equipo a la residencia de sus clientes, ubicada en una zona exclusiva de esta capital. Al llegar a dicha sede, con el permiso y acompañamiento de la familia, entre todos decidieron a darse a la tarea de seleccionar un espacio idóneo para que la imagen fuera excepcional y al gusto de sus clientes. Llegado el momento, se acordó entre todos hacer estas sesiones en diferentes lugares, como el amplio jardín, el estudio, la sala, la terraza, la fachada de la residencia y otros lugares dentro de la misma propiedad. Jesús, muy comprometido con su labor, explicó que sería un poco tedioso y tal vez cansado en la jornada, pero que definitivamente tuvieran todos paciencia, porque había muchos espacios para lograr excelentes ángulos. De inmediato sus clientes se cambiaron de vestuario y se fueron haciendo las diferentes tomas, unas sonriendo, otras serios. Hubo en la que cambiaron de posiciones, unas de pie y otras sentados. Cabe destacar, dice Jesús, quienes me contrataron para estas sesiones fue la señora Tita y sus dos hijos, Andrés y Alberto, el primero de 18 años y el segundo de 17. Después de que la faena fue un poco larga, debido a 3 cambios de vestuario, asegura Chucho. Digitalmente le mostré en una pantalla plana algunas imágenes de manera espontánea, pues seguía el proceso de edición, para así checar algunos detalles de fondo, iluminación y color. Acordamos entre mis clientes y yo que en unos 6 días le mostraba unas pruebas
finas para que ellos seleccionen lo mejor. Nunca me imaginé el gran problema en que me metería al estar editando dichas gráficas. Llegados los 6 días de plazo, les llamé a mis clientes para solicitarles una prórroga de otros 4 días por un imprevisto en las tomas. Nunca hubo negativas, pues no había prisa en la entrega del trabajo, porque sabían que estaba garantizado y ya les había hecho un trabajo anterior y habían quedado satisfechos. Pude resolver este dilema que enfrentaba para cumplir el compromiso, pues visité a algunos maestros de mis diplomados y cursos, y también ellos tuvieron ese detalle que finalmente pudimos resolver favorablemente. Pero antes de llegar a la entrega de las fotografías, me reuní con mis clientes, a quienes expuse el conflicto que me impedía entregarles el trabajo. En la pantalla plana de ellos mostré diferentes tomas y aunque ellos no encontraban ningún error o detalle, les hice ver una pequeña sombra que aparecía en la mayoría de las fotografías. Les costó trabajo a ellos saber qué era eso. Por tanto, con un trabajo de laboratorio, pudimos ampliar esa sombra, bajar el contraste y otras técnicas ampliadas en las imágenes, y cuando todo enfocaron sus miradas a un ángulo que yo les subrayé, abrieron sus ojos desproporcionadamente, que al mismo tiempo expresaron una sola palabra: papá. En efecto, fue en ese momento que yo pude enterarme que esa sombra era el esposo de la señora Tita y padre de los muchachos Andrés y Alberto. Por tanto, el esposo de doña Tita y padre de Andrés y Alberto era el señor Antonio, que se reflejaba en las fotografías de manera borrosa, pero sí identificaron su rostro. Detalle insólito e impactante que durante varios días me puso a girar buscando la solución a esa sombra. Fue esa la recomendación profesional que me sugirieron mis maestros para dialogar con quienes me contrataron y hacerles ver esos pormenores registrados. Con la plática de mis clientes fue como se despejó la incógnita de este sombreado, que técnicamente lo pudimos borrar durante la impresión, pero definitivamente me tenía preocupado esa presencia en las tomas. La charla con mi cliente fue amplia. Se abordó el tema de poder borrar esa sombra, también dejarla o definitivamente hacer otras sesiones en el exterior, y ellos acordaron dejar una sola foto con esa sombra, las demás sin ella, para evitar imprudencias, morbosidad, malos comentarios y notificaciones familiares entre tíos, primos, sobrinos y demás parentescos consanguíneos. Una sola foto quedó originalmente con esa sombra y le quedó a doña Tita, claro, con la aprobación de Andrés y Alberto. El patriarca de esta familia, don Antonio, había fallecido 13 años atrás en un accidente carretero. Quienes creen saber de estos fenómenos paranormales consideran que como las sesiones fotográficas fueron en esa misma propiedad que habitó don Antonio, todavía se registran energías residuales de su presencia. Usted tiene una fotografía familiar con estas características. ¿Le gustaría tener una gráfica donde aparezca un familiar ya fallecido sin que se haya dado cuenta que ahí está? ¿Tendría usted miedo?
Los esperamos en el siguiente relato, en Relatos Macabros Tabasco MX. Muchas gracias. Suscríbanse, comenten y compartan nuestras historias de relatos macabros. Créditos. Escrito y dirigido por Juan René Colorado Sosa. Imagen y realización por Juan René Colorado Gutiérrez. Voz y efectos especiales por Antonio Colorado Martínez.